Bueno, vamos a ver si podemos resumir un poco el texto de Kant de respuestas a la pregunta ¿qué es la ilustración? Este es un documento escrito en una revista de 1784. ¿Qué nos va a decir qué es la ilustración? Él va a decir que la ilustración es la salida de la minoría de edad, de ser menor de edad. ¿Qué significa esto? Esto significa que menor de edad es no pensar por uno mismo. Es casi un pensamiento medieval, donde otros piensan por uno mismo y esto genera un control en las personas. El propio hombre es responsable, cada uno individualmente, de pensar por uno mismo. Esto no pensar, vamos a pensarlo, no decir la palabra pensarlo, vamos a verlo por la negativa. Esto no pensar por uno mismo es seguir dogmas. Te dicen cómo tenés que pensar. Por ejemplo, a través de un libro, como era la Biblia en la época medieval, un pastor o pensar en la Iglesia Católica y su dogma. Y algunos protestantes. Y como dijimos, esto genera un control sobre la persona. Nos va a decir Kant que esta salida de la minoría de edad, esta ilustración, es dar la libertad, que esto es igual que pensar por uno mismo. Soy repetitivo en esto, pero quiero que queden claro. La ilustración necesita de libertad para el uso de la razón. Hay limitaciones para esta libertad. ¿Cuáles son las limitaciones? Bueno, estas limitaciones pueden impedir o fomentar la ilustración. Va a decir que el uso público de la razón debe ser libre. Esto debe dar libertad a la razón. Produce la ilustración del hombre. El uso público es cuando se hace como un ser humano, como un ciudadano. Uno como persona libre está haciendo un uso público de la razón, por lo tanto la razón tiene que ser libre en ese momento. Y ahí es donde sí encontramos la ilustración. Pero también nos va a decir que hay una limitación y es en el uso privado. ¿Y cuándo es el uso privado de la razón? Bueno, es cuando se forma parte de una institución, cuando se cumple una función o un rol social. Por ejemplo, un militar, un sacerdote, un maestro. Ahí sí realmente no tiene que expresar en sí sus ideas, sino que debe cumplir órdenes, obedecer las normas. Y eso sí pone una limitación a la ilustración, ¿no? Y esto tenemos que pensarlo de la siguiente manera. Un ejemplo que pone Kant mismo. Supongamos, yo como ciudadano puedo pensar libremente que el pagar impuesto es un robo, hoy está de moda, es un robo, que el pagar es excesivo, y entonces tengo la libertad de ilustrar y de pensar que eso no es bueno y puedo fomentarlo. Pero a su vez, en el uso privado, tengo que cumplirlo. Yo tengo que pagar mis impuestos. O por ejemplo, pone el caso de un sacerdote o de un pastor que tiene que enseñar los dogmas de su religión y los enseña, pero él puede ser libre a pensarlos desde otra manera. Y ahí tenemos el uso público, que es el uso donde yo puedo expresar mis ideas, donde se produce la ilustración, y está el uso privado, donde ahí yo tengo que cumplir esas normas. Ahora va a decir, dijimos que la ilustración, vuelvo a repetir, es la salida a la minoría de edad y que es responsabilidad del ser humano. Ahora, ¿qué impide que se dé esta ilustración? Bueno, va a decir que una cuestión es la pereza y la cobardía, es más cómodo que otros piensen por mí, y otras son a veces las autoridades que pueden infundir un temor o nos pueden no inspirar a que uno busque pensar por uno mismo, ¿no? Y podríamos imaginarnos en aquella etapa de la ciencia, donde empieza la revolución científica, cómo empiezan ellos mismos a pensar y a ver esos cambios, pero a su vez había un uso privado, como la iglesia metía ciertos dogmas que impedían salir, que impedían esa ilustración.